obviamente sobre líneas de transmisión, básicamente sin aplicar ningún modelo o una teoría como tal. Es decir, en electromagnetismo hay varios modelos que pueden aplicarse para estudiar ciertos sistemas. En este caso, lo que estuvimos estudiando, líneas de transmisión, como ustedes vieron, pues fue directamente agarrar la línea de transmisión, tomar por pedazos, por fracciones infinitesimales, y aplicar bajo ciertas condiciones, donde uno de los papeles principales que jugaba para esas condiciones fue la longitud de onda. Acuérdense que el tamaño del cable que estuvimos utilizando, pues tenía que ser, ahora sí, acuérdense cuando él era mucho menor que la longitud de onda. Y obviamente la longitud de onda para las ondas, para los anchos de banda o las frecuencias, pues son frecuencias bajas, y la longitud de onda anda, o sea, ahora sí, cuando él le decía que era mucho menor que lambda, lambda es la longitud de onda y L es el tamaño del cable, en pocas palabras, o la línea de transmisión. La línea de transmisión, como les dije en las clases pasadas, véanlo de esa manera, como un cable, y es lo que estamos haciendo. Acuérdense de la figura, del examen, de la pregunta 1, les pregunté. Si ustedes revisan la figura de Neri Vela, son 9 ejemplos que pone ahí. Desde una línea bifilar hasta esta parte de fibra óptica, ¿no? Son 9 elementos que se está platicando allí. Y miren, ya yo creo que la insistencia de decirles que lean, no quieren leer, lo siento mucho. Voy a seguir la clase como va, y por más que les comento que lean, no hay interés, por lo que veo, ¿no? Vienen por sus 6, yo creo que eso es lo que quieren. La verdad, no, como les dije en la clase pasada, ya no quiero ni repetir, ¿no? Pero sí me saca de onda simplemente, ¿no? Entonces voy a seguir el curso. Aquí el curso se complica un poquito más con lo anterior. Lo anterior vimos líneas de transmisión, y básicamente lo que aplicamos Kirchhoff, como le quieran decir, como quieran pronunciar, ¿no? Entonces Kirchhoff, pues bajo ciertas condiciones, etiqueta acuérdense que el pedazo de la línea de transmisión, se toma esas condiciones de L mucho menor que lambda, que la longitud de onda, porque lambda a bajas frecuencias es muy larga. Viene de 1 kilómetro, de 500 metros, de 1 metro. O sea, y entonces, ¿qué necesitamos nosotros estudiar? Pues estudiar, pues básicamente, como dice ahí, la condición L mucho menor que lambda. Por eso decía mucho menor que lambda. No estamos hablando de lambda, de longitud de lambda que sea del orden de nanómetros, no, estamos hablando de lambda cuando es del orden de metros, para bajas, súper bajas frecuencias, ¿no? Entonces ahí se prestaba para esas condiciones, para esas condiciones iniciales para trabajar, y se aplicó Kirchhoff para ¿qué? Para poder identificar, para poder deducir los dos protagonistas principales que juegan en una línea de transmisión. Acuérdense, tenemos una línea de transmisión, luego, después de su análisis, bajo las ciertas condiciones, pues llegamos de manera general a obtener un ¿qué? Pues un circuito equivalente, ¿no? Un circuito equivalente. ¿Y cuáles eran los parámetros principales que jugaban ahí en ese circuito equivalente? Pues era R, la resistencia, G, la conductancia, L, la inductancia, y C, la capacitancia.
Bajo ciertas condiciones de estos 4 parámetros principales que intervienen para poder caracterizar o para poder identificar de acuerdo a las condiciones para un cable, una línea de transmisión. Acuérdense también de las condiciones, cuando es un conductor perfecto o cuando es un aislante, o bajo ciertas condiciones también como está el cable. Entonces, bien, ahí pues nos fuimos analizando, avanzamos ya al final. ¿Qué vimos? Bueno, esa parte escudriñamos esa línea de transmisión de manera general, dedujimos qué más tomamos, ¿no? Dedujimos la inductancia y otros parámetros que tienen que ver con la atenuación. Acuérdense que el cable, dependiendo de las características del cable, pues hay atenuación de la información. Es decir, ¿qué es esa información de la que estoy hablando? ¿Quién es? Pues son las ondas electromagnéticas, que es la que se propaga en el medio de la línea, que es la línea de transmisión. Y dependiendo cómo se propaga, pues hay atenuación. Y ya en la vida real, dependiendo del material con el que está o con el que esté fabricado, dependiendo del material con el que esté fabricado una línea de transmisión, como los ejemplos que vimos en la figura número 3 del primer capítulo de Neri Vela, que son 9 figuras ahí, dependiendo del material con el que estén fabricados, va a haber atenuación. Acuérdense que revisamos antes de terminar la parte esta que vimos, el subtópico que vimos en el ordinario 1, dedujimos unos parámetros de atenuación, gamma, ¿no? Que gamma era un parámetro, pues un parámetro también a final de cuentas, pero es un parámetro que está en función de dos expresiones, es decir, una parte real y una parte imaginaria. Muy importante esa parte, quién es la parte real y quién es la parte alfa y beta, y las dos tienen que ver son constantes en sí. Entonces se enseñó a dedujir ese, y bueno, también, ¿qué se platicó? Pues cómo se propaga, o sea, la velocidad de propagación, la velocidad de fase que se llama. Vimos también que está relacionado con beta. Y bueno, después, ¿qué dedujimos? Pues nos aprendimos ¿cómo se llama? Z sub 0, que es la impedancia característica. Es un parámetro muy importante también en esta parte que revisamos. Y bueno, ese es un resumen en sí de lo que hemos estado revisando. Como vieron, pues básicamente no nos metimos con ninguna teoría, con algo verdaderamente que había que revisar con matemáticas más pesadas. No, eso fue más que nada una revisión, y eso es parte de lo que estuvimos revisando. Pues básicamente es lo que ustedes revisarían pues ciertas cosas que tocamos, pues básicamente lo tocamos. Le voy a quitar a Nelly, un poquito de Nelly, no sé por qué. Voy a tener esto para identificar. ¿Y qué más vimos? De esa parte, después, al final, ¿qué vimos? Así como analizamos ya las ecuaciones de, ¿cómo se llama? La ecuación esta, el circuito equivalente. Varias de estas cosas, pues ustedes vean, por ejemplo, aquí los estamos viendo básicamente. Todo esto que estamos revisando, ustedes en cierta manera, si han llevado su curso de electrónica, pues lo han tocado. Pero aquí no tiene, y aquí lo que estamos viendo, pues es de la parte del punto de vista de la física. La verdad, desde el punto de vista de la física, lo digo porque he tratado lo más que he podido de ser explícito, es decir, de platicarlo, de explicarlo, tal que se entienda físicamente de qué estamos hablando.
de qué estamos hablando. O sea, no vengo y les estampo las ecuaciones, simplemente, tenemos que platicar qué está pasando con ese sistema, ¿no?, que estamos revisando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues, después que vimos al final, revisamos, pues, esta línea de transmisión, pues, estuvimos revisando las pérdidas, ¿no?, con acento, pérdidas, porque no sería perdida. Mucho cuidado con los acentos, ¿qué les puedo comentar? Por ejemplo, en Europa te califica mucho la... si no sabes español, si no sabes tu lengua materna, en este caso, ¿no? Yo anduve por allá y me daba cuenta que si contestar un examen, tu ortografía tenía que estar muy bien, ¿no? Así que mucho cuidado, no son perdidas, son pérdidas. Entonces, en la línea de transmisión, tendría claro esa línea de transmisión, pues vamos a tener pérdidas. Entonces, esas pérdidas, pues se vio al final la longitud puede ser del dispositivo, y en este caso lo estuvimos manejando del orden de metros o de centímetros. Se puede manejar así, o sea, para entender a grosso modo de qué estamos hablando. Entonces se agarró un pedazo, se analizó bajo ciertas condiciones, luego dice, bueno, ya analizaste un pedazo, ok, vamos a analizar, vamos a ponerle otro pedazo, ok, ya lo entendiste, vamos a ponerle otro pedazo, y así nos vamos, pedazos por pedazos, ¿no? Y bueno, a grosso modo es una manera de cómo puede uno... esto fue, el examen del problemita fue para entender cómo se comportan las pérdidas en una línea de transmisión. Y luego ahorita vamos a seguir revisando no la secuencia de lo que vimos, simplemente ahí terminó esa parte. ¿Y qué más revisamos? ¿Qué más revisamos? Una constante alfa, cómo sale y cómo se relaciona con los decibeles. O sea, verdaderamente es muy importante ese capítulo, por eso me he estado muy exigente en esta parte, muy importante verdaderamente, y como les dije, es parte de su formación. Y bueno, los que reprobaron van a presentar este mismo primer examen anterior, en el extraordinario, no sé cómo le llaman el final, y como les dije, va a ser borrón y cuenta nueva. Yo espero verdaderamente con este tiempo que vamos a llevar cursando, se pongan a leer Neri Vela, el primer capítulo, y revisen verdaderamente qué tiene que ver las tecnologías y cómo ha evolucionado. Y cuál es el papel principal de cada tecnología. Cada tecnología, el papel principal de cada tecnología, primera generación, segunda generación. Ahorita, como va a haber otro examen, voy a preguntar más, es decir, quiero que me especifiquen bien, porque ya saben de cómo va, o como dicen por ahí, de cómo va el tiro, ¿no? Por favor, pónganse a leer. Es muy importante esta parte para su formación. Ahora, hay mucha confusión, yo les encargué de tarea para que revisaran las generaciones de las tecnologías, de cómo ha evolucionado y qué corresponde cada una de las generaciones. La primera generación, ¿qué es? Se complicaron mucho la existencia. La primera generación sobre esta tecnología, pues es su teléfono fijo, el de su casa. Es la primera tecnología, primera generación. Voz nada más. Haces una llamada y se acabó, y no hay otra manera de combinar o de compartir información. Nada más, voz sale. Segunda generación, ¿qué es? Pues los mensajes. Eso le da el plus a la segunda generación. Acuérdense, yo llegué a tener un celular bueno, cuando comenzó a salir, estaba en ese entonces, yo hice el doctorado en Francia, y yo estaba comenzando, tenía como un año de haber llegado a Francia. Salen los primeros celulares en Francia, y había muchas ofertas, ¿no? A mí nunca me llamó la atención, la verdad, de andar cargando un celular.
Entonces había ido a estudiar, tenía teléfono en mi cubículo donde yo trabajaba, donde estaba haciendo mi trabajo, tenía teléfono en mi habitación donde vivía. Entonces, ¿para qué quería yo teléfono? ¿Para qué quería teléfono? Entonces para mí yo tomar un celular tardó mucho, ¿eh? Y no porque no me gustaran las tecnologías, simplemente que pues era simplemente, o sea, no había de otra manera, ¿no? Simplemente que si andar cargando mi teléfono fijo, primera generación, donde yo anduviera, porque a veces hubo un tiempo que no, acuérdense de los celulares, esos tipos tabiques. Había unos celulares más o menos como una cuarta de ancho, una cuarta de ancho, una cuarta de más o menos de ancho, de espesor media cuarta y más o menos como 2 cuartas de largo. Yo llegué a ver ese tipo de celulares, había raza que lo andaba cargando, bueno, la gente que, para andar, como dicen, tengo un amigo sonorense que dice, para andar tirando aceite, y como dirían en mi pueblo, para andar presumiendo, ¿no? Entonces, tenían esos teléfonos tamaños tabiques, que eran de onda muy corta, ¿sí? Entonces, obviamente costaba mucho mantenerlos, y tenían unas pilotas muy grandes, ¿no? Entonces, y cuando comenzó, pues eran más o menos de los tamaños de ¿qué? Pues de 1 pulgada de grande y ya más pequeños, cuando comenzaron a salir los primeros. Pero hubo uno, ¿no? En sí que hasta la fecha, mi gente, que por ejemplo la gente grande que utiliza, nada más trae su celular, nada más para llamadas, y la gente grande pues a veces no le entran las tecnologías, entonces ni mensajes ocupa, nada más para llamar. Bueno, como mi papá, ¿no? Mi papá tiene 77 años y él no usa, trae su celular, pero nada más utiliza para llamadas, aunque tiene para mensajes, no lo usa. Y él no necesita un celular de cuarta generación, ¿sí? Con tecnología 4G, no, con 1, 2G, primero una G, llamadas nada más. O sea, yo le llamo y él me contesta, punto y se acabó. Y ni le mandes mensajes porque ni lo sabe hacer, o no le interesa, pues. Entonces, a lo que voy. Entonces, fue evolucionando esto. Y se acuerdan de un primer celular que había que, nomás, bueno, el primero, cuando yo regresé a México, pues y sin celular, ¿no? O sea, a mí no me llamaba la atención, ¿no? Entonces, yo soy pues, de provincia, ¿no? Llegué, mi hermana, una de mis hermanas trabaja ahí en Ticomán, ¿no? Y en la unidad Ticomán, y vivía con ella y me decía, oye, es muy complicado localizarte. Me dice, bueno, ¿y para qué me localizas? Si yo voy a hacer mi trabajo y me regreso como tal. Y también yo aquí en México, donde yo trabajaba antes, yo trabajé en el departamento de física de la UAM Iztapalapa, cuando regresé del extranjero. Estuve trabajando y tenía teléfono en mi cubículo. O sea, no necesitaba teléfono. Ahora, para andarme localizando, ¿para qué? No tengo negocios. Para mí eso era, ¿no? En un principio, el celular. Era, si tenías negocios, pues obviamente era para eso, para hacer negocio. Bueno, la gente se va acostumbrando a estas tecnologías y obviamente va avanzando este tipo de tecnología. Y el primer celular que tuve nomás les cabía 22 mensajes, me acuerdo, 20 mensajes, creo que 22 mensajes. Y luego cuando mi hermana ahí, bueno, una chica también tuvo una novia, ¿no? Que en ese entonces, y pues no me localizaba, según. Y pues yo era ilocalizable, pues prácticamente aquí en México, ¿no? En México, en Ciudad de México. Entonces me regaló un celular que nomás le cabía 20 mensajes. Mi hermana también me regaló otro celular que nada más había también para llamadas y mensajes. Le cabía un poquito más mensajes. Ahora traía 2 celulares, ¿no? Pero la verdad no los usaba, la verdad no me llamaba la atención. Y ya poco a poco el tiempo fue pasando. Y con esto de la inseguridad, pues ahora sí hay que estar comunicado, ¿no? Cuando menos cuando sales, a veces nos molesta, no sé a ustedes si les pasa lo mismo, pero a mí andar dando cuentas a dónde ando, no soy fan de eso, ¿no? De decir, ando acá o ando allá. Y entonces, como pueden ver, yo ando en redes sociales también, pero no ando, ando ahí, pero simplemente
porque tengo amistades, una manera de comunicarse, o lo utilizo para bajar información, para estar comunicado con otros colegas, nos pasamos artículos, libros, nos escribimos allí por Facebook o por Twitter, ahorita dando en Instagram. Digo, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el nuevo, aquí lo estoy viendo, que ayer lo estaba trabajando porque estaba sacando una información, Telegram. Telegram a mí me gusta mucho, no por comunicación, porque bueno, ahorita está pues obviamente el más popular es WhatsApp, ¿no? Pero Telegram es muy bueno, porque bueno, yo lo utilizo mucho porque tengo muchos, Telegram se facilita muchos motores de búsqueda o muchos motores donde puedes bajar información, ¿eh? Obviamente los clausuran y abren otro y así se van, ¿no? Yo necesito artículos, necesito para mi investigación. Como a inscribirse en una revista son muy caras, el Politécnico se inscribe, pero no en todas las revistas, y ves, yo necesito en revistas muy especializadas. Entonces, con amigos en Telegram tenemos grupos y ahí nos andamos pasando la información. Entonces, ando en redes sociales. Pero a mí no me gusta eso, y en redes sociales, pues estoy en Facebook también, pero yo ando publicando porque me gusta, como les he platicado, cómo está esta situación de rollo. Me gusta un poco leer, escuchar a gente crítica que tiene que ver con con cómo estamos como pueblo en esto que nos envuelve en el sistema político mexicano, ¿no? Y otras cosas, y trato ahí de ver a gente crítica, pues gente intelectual que estudia verdaderamente estos pormenores, no lo que hace la derecha. Acuérdense que la derecha lo que hizo, nada más lean un poquito más quién es Vox, el partido de ultraderecha en España, que hablen, léanse por así, qué tiene que ver, busquen ahí qué es el yunque, cómo se define el yunque, quiénes son, no más eso, así entre paréntesis, no voy a hablar más de eso, simplemente digo, me llama mucho la atención, ustedes son jóvenes, no vamos a retroceder, vamos hacia adelante, no vamos hacia atrás, no más eso, ustedes como jóvenes, lean por ejemplo esa parte, traten de leer un poco. Hay unas personas, hay dos personajes que se dedican al periodismo que son muy buenos, que se llama Álvaro Delgado y el otro, no recuerdo cómo se llama. De hecho, Álvaro Delgado es un periodista muy bueno, la verdad, mis respetos, ha hecho mucha investigación y este cuate pues tiene su canal de 6 a 8 de la noche todos los días, se llaman Los Periodistas. El otro se apellida Varela. Son dos cuates que son muy abiertos, son muy generosos de corazón y tratan de que nuestro pueblo siga adelante, ¿no? Pero con bien, no con tropiezos y con restricciones, para que la sociedad siga creciendo, ¿no? Entonces, a lo que voy, pues, comuníquense, lean, ¿no? Lean. Ahora, si tienen esa oportunidad, pues lean. Yo sé lo que trato de hacer, ¿no? Bueno, porque me gusta. Bueno, regresando al punto, pues, es toda esta parte de las nuevas tecnologías, como les estaba comentando, a veces uno no le gusta, y realmente, miren, yo una vez cuando yo comencé con las redes sociales, cuando empezó a salir el boom de las redes sociales, empezó a proliferar todo esto, yo no lo tomaba porque yo veía muy bien que quitaba mucho tiempo, te pierdes tiempo navegando y cuando te das cuenta ya pasó una hora, estar ahí andando en redes sociales y ya perdiste tiempo, ¿no? Entonces dice, ¿y ahora? Entonces eso me pasaba en un principio y unos días, unas semanas, unos meses que anduve y después me di cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo con eso. Entonces lo que hice fue, pues es que lo iba a cancelar, ¿no? Y lo cancelé temporalmente, ¿no? Pero después me di cuenta, mis amigos allá en el extranjero me escribían por esos medios, entonces volví a regresar otra vez, ¿no? Y allá ando, pero ya no le presto mucha atención. Bueno, sí lo veo, digo, no presto mucha atención, me meto simplemente 10 minutos, 15 minutos y lo cierro todo. O sea, no. Hay que medirse, no es malo. Simplemente es que midas tu tiempo.
Yo les digo 5 o 10 minutos, veo las noticias de volada y vámonos. Y así ando también en Twitter, leo las noticias. No tengo tiempo para estar escribiendo ahí, retuiteo y ya nos vemos, ahí nos vemos, leo a grosso modo. Y me gusta porque, por ejemplo, Twitter, estoy inscrito a estos alarmas, sistemas de alarmas para los temblores en la Ciudad de México y me llega luego las informaciones porque lo tengo activado que me debe de informar cuando esté temblando, cuando comienza la información de los temblores. Entonces, Twitter me dice al instante cuando empieza alguien, por ejemplo, el sistema de sismología, Sistema Nacional de Sismología, manda un mensaje en Twitter y a mí me llega enseguida. Pues esto, por la información, ¿a qué velocidad viaja? Pues a velocidad de la luz. O sea, en cuestión de nanosegundos o femtosegundos llega la información, ya me doy cuenta y ya me preparo. Yo así tengo todos los sensores activados de mi Twitter de sismología. Entonces, ese es el asunto. Bueno, para eso lo utilizo, pues. Pero no ando perdiendo tiempo ahí metido. O mostrando mi vida, que hoy qué voy a comer, hoy cómo me levanté. No, nada, simplemente lo utilizo por midiendo mi tiempo porque tengo otras cosas que hacer. Tengo otras cosas que hacer. Entonces, traten, no es malo, digo, traten de medir su tiempo. Siempre, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque pues, la tecnología está avanzando y no te puedes quedar atrás, no te puedes aislar. Es nuestra realidad y no nos podemos aislar. Entonces hay que, si nos preguntan, o hay que estar informados, ¿no? Por ejemplo, la quinta generación. Y nos vamos avanzando sobre las tecnologías. Hablé ahorita, me puntualicé mucho en primera generación, que es voz. La segunda generación que les hablé, pues eran los mensajes, voz y mensajes. Tercera generación, pues ya saben que va evolucionando, transferencia de datos, videos y otras cosas. Y ahora con la cuarta generación, ¿qué podemos ver? Pues están los videos, hacemos llamadas telefónicas por WhatsApp y nos estamos viendo la cara, cosa que antes lo veíamos nada más en caricaturas, ¿no? Entonces, y la quinta generación, la tecnología 5G, que es la quinta generación, ¿qué es? Pues es el Internet de las cosas. Por eso les puse ahí un video de una plática de una persona ahí que me expuso conozco a esa persona. Porque no colaboro yo directamente, pero el departamento donde estoy colabora, mis colegas colaboran con esta persona que dio la plática ahí. Entonces, ¿qué es el Internet de las cosas? ¿Cómo manejas un dispositivo desde tu celular? ¿Cómo puedes manejar todo lo que tu entorno para llevar una vida más cómoda y tener otras cosas de tus actividades? Entonces, ¿cómo te puedes tú simplemente qué está pasando con 5G o con el Internet de las cosas? Pues básicamente, pues para mí lo particular es facilitarme las cosas, entrecomillado, cosas, facilitarme. Por ejemplo, yo puedo programar mi café, a qué hora se va a preparar, puedo preparar el boiler para bañarme, para que se active en el momento que yo quiero ducharme, o tener el agua caliente, o qué sé yo, hay muchas cosas, o que se despierte, que las ventanas se abran cuando tengo que despertarme, ¿no? O así, ciertas cosas, todo a su tiempo controlado, ¿no? Entonces, lo primero que harías es que te harías tu programita, tu celular y tal, los tiempos, y órale, ahí está. Eso me facilitaría, entonces me va a permitir hacer otras cosas, Entonces esa es parte de las ventajas de las nuevas tecnologías, si lo ves dentro de ese contexto. Entonces, digo, no es malo, pero hay que saber controlar todo eso. Las tecnologías o las redes sociales es como una droga. Es como una droga. Si no te mides, tu tiempo pasa, el tiempo se va, y si tienes que leer, tienes que estudiar, el tiempo se fue y no te vas a estar esperando. El tiempo es dinámico, en pocas palabras.
Entonces, muy importante esa parte. Entonces, ya estoy comentando, nadie de verdad que tiene por quinta generación, lo que envuelve el Internet de las cosas. Nadie. Ahora, ¿quién quiere que me hubiera platicado todo eso que les estoy comentando sobre la tecnología 5G? ¿eh? Internet de las cosas, de qué se trata, les encargué de tarea para que investigaran, pero no leen, en buena onda, no, no leen, y es lo que me preocupa. Y la verdad, mira, cuando comencé a evaluar, como les digo, ya no quiero regresar, pero me llega en este caso, los primeros exámenes que leí, que empecé a calificar, dije, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿O todos están así? Entonces ya me fui más lentamente revisando, bueno, pues todo estaba igual. Y ahora, les digo desde ahorita, sean sinceros. Ahorita paso muchos tropiezos, pero la siguiente no lo voy a pasar, en buena onda. Ahorita paso muchos tropiezos y realmente yo he platicado sobre estas pormenores que pasan ustedes como estudiantes, que no son sinceros. Otros profesores sí se molestan, se molestan, que desde ahorita puede decir, ¿sabes qué? Estás reprobado del curso por haberme hecho estas cosas. Es falta de respeto, copiarse, pasarse información. Me estás faltando el respeto, porque no me prestaste atención. Yo estoy dando mi curso, estoy hablando como perico y tú no me estás prestando atención. Y hay compañeros, en buena onda, que se les activa la cámara sin querer o por accidente, y veo que están calceando, y veo que están fastidiados de estar escuchando en la clase. En buena onda, sin querer los he visto. Y ya después como que se dan cuenta y paran la cámara. Y igual cuando activan su micrófono, el otro día, el semestre pasado, estaba una chica, entramos y estaba con el novio. Estaba, de verdad, iba a grabar. ¿Para qué? Hay que tener cuidado con la cámara y con el micrófono. Y ahora, voy a ser sinceros, en buena onda. El día que sean profesionistas, se van a ir al campo laboral, les van a encargar un proyecto, les van a encargar una chamba. Y esa chamba hay que sacarlo, no van a ir a su jefe, le van a ir a pedir a su jefe, a su jefe inmediato que les ayude a hacer la chamba, ¿no? Pues no, pues para eso los contrato. Sean sinceros, estoy comentando siempre. Bueno, siguiendo esa parte como una retomada del curso, o sea, cómo se fue desenvolviendo el anterior, ya es un resumen a grosso modo de lo que revisamos. ¿Y por qué les hablo por qué me he centrado ahorita de las tecnologías? Porque es nuestra especialidad, ingeniería en comunicaciones y electrónica. Ingeniería en comunicaciones y comunicaciones. Ahora, luego, hay una especialidad en particular, ¿qué puede ser? Están las telecomunicaciones, o están acústica, pero los que están en telecomunicaciones, o en particular en comunicaciones, pues todo esto que estamos viendo, pues es importante para todos, ¿no? Es importante para todos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos? Pues hasta ahí vamos a platicar sobre esta parte, punto y aparte. Ahora, ¿qué nos toca? Dice, teoría de las guías de onda. ¿Qué es una guía de onda? ¿Qué es una guía de onda? Pues es algo que vamos a hacer. Entonces, la materia nos lo dice, ondas electromagnéticas guiadas. Ondas electromagnéticas guiadas. Entonces, ¿qué es teoría de guías de onda? O sea, la palabra lo está diciendo, ondas electromagnéticas. O sea, que lo estamos direccionando. Entonces, vamos a revisar esa parte, pero ahorita lo que más que hacer lo que hicimos la clase pasada, ahorita vamos a ver un poco lo que es la teoría que describe, que interpreta, y dos variables importantes que juegan, válgase la redundancia, un papel importante en este curso, y tiene que ver con matemáticas, dos operadores, que es la divergencia y el rotacional.
Se los dije, revisen análisis vectorial, lo que vieron en su curso. Revisen. Ya lo deben de haber revisado ya. Lo deben de haber revisado, yo se los dije. Entonces, pues vamos a seguirle, ¿no? Y esta historia se complica porque es teórico totalmente. Vamos a ver la teoría y vamos a y aquí nos centramos básicamente en la introducción. Bueno, vamos a ver parte, la introducción un poco, ¿no? El método matemático que se utiliza para analizar una determinada línea, o ducto de transmisión dependerá del tamaño eléctrico del espacio por el cual se propagan las ondas electromagnéticas. ¿Y qué se está refiriendo esto? Pues es cuestión de escala, porque lo está diciendo. Dice, línea o ducto de transmisión dependerá del tamaño del espacio por el cual se propagan las ondas electromagnéticas. ¿Cómo lo vimos en la clase pasada? Pues una línea de transmisión, ¿cómo está? Pues es básicamente, como les decía, la L, que era mucho menor que la longitud de onda, pero como las frecuencias son bajas frecuencias, entonces la longitud de onda es muy grande. Puede ser de 1 kilómetro, de 500 nanómetros, de 100 metros, de 1 metro. Por eso estábamos hablando de que L tenía que ser mucho menor, o sea, la longitud tiene que ser, para hacer un análisis, una condición inicial, L, la longitud de ese línea de presión, tiene que ser mucho menor que la longitud de onda. Entonces aquí se centra uno, como dice, cuestión de escala. Aquí es la escala, pues es lo largo de la línea de transmisión. Entonces dice, un espacio pequeño comparado con la longitud de onda característica, ojo, se aplica la teoría de circuitos de corriente alterna. Un espacio pequeño comparado con la longitud de onda característica, se aplica la teoría de circuitos de corriente alterna y la teoría general de líneas de transmisión. Pues lo que revisamos, Entonces, cuando dicho espacio, o sea, me refiero a la longitud de líneas de transmisión, que la teoría general de líneas de transmisión, pues es lo que revisamos en el primer ordinario, ¿no? Entonces, bien, cuando dicho espacio, la sección de corte transversal de la línea o ducto, ¿no? Cuando dicho espacio, fíjense, la sección de corte transversal de la línea o ducto, corte transversal, pues tienes un cable y échale un corte ahí transversal, sí que es un corte, pues transversal, pues perpendicular, tienes el cable y dale un corte y lo que ves, el tamaño, dice, del tamaño de la línea o ducto. Y si ven la figura de Neri Vela, la figura número 3 del capítulo 1 de Neri Vela, todas esas figuras que están son cortes transversales, ¿eh? Son cortes transversales, ¿eh? Dice ahí, tiene dimensiones del mismo orden que el tamaño de la longitud de onda, el cual ocurren efectos de propagación de la onda que pueden ser descritos resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Vamos a revisar Maxwell. Y empleando campos electromagnéticos en lugar de corrientes y voltajes. Acuérdense que el curso anterior que vimos, los protagonistas principales, ¿quiénes eran? O los actores principales de la película de líneas de transmisión. La película de líneas de transmisión. ¿Quiénes eran los personajes principales? Las corrientes y voltajes, ¿no? V e I eran las variables y jugábamos con ellos, dedujimos esas ecuaciones de primer orden y de segundo orden y analizamos. Y desde ahí comenzamos a ver las ecuaciones de onda, cuando dedujimos las de segundo orden, a partir de las ecuaciones de primer orden, que eran las ecuaciones entrecomillado del electricista o de las ecuaciones. Pues sí. Entonces, pero vamos a hablar ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell no se puede hablar
de manera unidimensional, o sea, simplemente dependiendo de X, ¿no? Depende de tres variables, X, Y, Z, y del tiempo. ¿Sí? X, Y, Z y del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tomar ahí? Pues el operador nabla. El operador nabla es igual o se define como la derivada parcial con respecto de X más la derivada parcial con respecto de Y más la derivada parcial con respecto de Z. Así se define el operador nabla. Y cuando se lo aplicamos, uno dependiendo si es producto punto o si es producto cruz, que tiene que ver con la divergencia y el rotacional. Ese curso ya lo llevaron. Si voy a repetir aquí, este semestre es muy corto, si no voy a repetir, de hecho, no vamos a avanzar. Entonces, por eso se los encargué desde un principio, tienen que empezar sus apuntes. Bien, pues vamos a seguir con esta historia. Profesor, disculpe, se escucha muy trabado. Sí, profe, se ha estado escuchando trabado ahorita.
Bueno, espero que ya se escuche mejor. Sí, profe. Sí, profe, ya. Gracias. Vamos a seguir con lo que estábamos en esta parte de... Estamos checando sobre esta parte que... comentando manera de introducción. Más que introducción, son partes fundamentales que hay que tener claro sobre lo que vamos a revisar ahora. Acuérdense que si la herramienta principal o el lenguaje principal de la física, pues como les he dicho, la matemática, pero en particular el lenguaje para trabajar con las ecuaciones de Maxwell tiene que ver con análisis vectorial y principalmente que tiene que ver con la divergencia y con el rotacional. ¿Qué es la divergencia físicamente y qué es el rotacional? La palabra lo dice, divergencia, que diverge. Si tú pones dos puntos, en lugar de converja, de lo contrario, diverge, divergencia, es decir, las líneas divergen, no se encuentran, no converge, diverge, viene de la palabra divergencia, y rotacional, pues que rota, rotacional. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el lavabo de su casa, ustedes echan agua en cantidad y ven cómo, dependiendo si estamos depende de dónde estamos en el planeta, ¿no? En nuestro planeta Tierra, donde estamos, si estamos en el norte, va a girar de un lado, y es más marcado cuando estás en los polos, o te vas al sur, del otro va a girar del otro lado, el agua cuando se va en el lavabo, ¿no? Y cuando estás en el centro, que es en el ecuador, como se están encontrando los dos en el ecuador, pues es muy tenue, no se distingue mucho. Pero si te vas a los polos, bien sea del norte o en el sur, vas a notar va a ser muy notable la dirección en que se va el agua, y ese es el rotacional, porque esta manera rotando para que se vaya. ¿Cómo lo puedes ver físicamente, no? Ese es el asunto, ¿no? Esa es la interpretación. ¿Cómo lo puedes ver? Entonces, aquí pues tiene que ver cómo se comportan los campos electromagnéticos. Si se van, diverge, o rota, o rotacional, ¿de qué manera? Entonces tenemos un plano, el plano está ¿qué? Es XY, el plano XY, y Z pues es la altura, sería la amplitud, véalo así, ¿sí? Entonces vamos a revisar esta parte. Vamos a seguir revisando esta parte. Vamos a seguir revisando esta parte que dice si el espacio, por ejemplo, el aire o vamos a revisar el siguiente párrafo. Dice si el espacio, por ejemplo, el aire o el espacio libre por el que una onda electromagnética viaja, fíjense nada más otra condición. Si el espacio, bien sea el aire o un espacio libre, ¿qué quiere decir con espacio libre? Está diciendo el aire, luego dice espacio libre. Puede ser el vacío, ¿no? Por el que una onda electromagnética viaja, es grande. Una onda electromagnética viaja, es grande comparado con la longitud de onda característica. Es válido describir el comportamiento de propagación en forma muy aproximada, dice, por medio de una onda electromagnética plana. Ojo lo que estoy diciendo, porque es lo que vamos a ver. Luego dice, mientras mayor sea el espacio de propagación, mientras mayor sea el espacio de propagación en términos eléctricos, mientras mayor sea el espacio de propagación en términos eléctricos, mejor será la aproximación usando una onda plana. Ahora, los efectos de propagación en las guías de onda, cuyas dimensiones transversales, ¿qué quiere decir transversal? Perpendicular. Perpendicular. Son comparables a la longitud de onda.
Los efectos de propagación en las guías de onda cuyas dimensiones transversales son comparables a la longitud de onda característica, estas serán estudiadas. Por ejemplo, lo seguiremos viendo, ¿no? Después, posteriormente. Aquí, bueno, aquí lo voy a, es que pongo ahí, voy escribiendo cuando voy preparando todo. Aquí. Esta parte. Tengo que quitarle esto. Ya se sabe que lo vamos a revisar. Entonces, en esta parte, ¿qué veremos? Veremos las guías rectangulares, circulares, que son las de mayor uso en los sistemas prácticos de microondas terrestres y comunicaciones por satélites. Veremos tratar, bueno, pues que a grosso modo lo veremos teóricamente, de cómo iremos platicando esa parte. Bueno, pues. Entonces, ojo con la siguiente transparencia. Ahí está. Chequen lo que he escrito. Métodos de análisis según las dimensiones del espacio de propagación. Métodos de análisis. Según las dimensiones del espacio de propagación. Pues aquí dijo algo, aquí, mira, aquí lo que decía la palabra, hasta lo puse entre paréntesis, es cuestión de escala. Aquí donde dice, se propagan las ondas electromagnéticas, es cuestión de escala. El método matemático que se utiliza para analizar una determinada línea o ducto de transmisión dependerá del tamaño eléctrico del espacio por el cual se propagan las ondas electromagnéticas. Es decir, que esto tiene que ver, es cuestión de escala, el tamaño, y es lo que se está centrando en esta parte de la transparencia. Dice, método de análisis según las dimensiones del espacio de propagación. Y estamos viendo espacio de propagación y método de análisis en la parte superior. Y vean, por ejemplo, el espacio de propagación mucho menor que la longitud de onda característica. Lambda sub 0. Está definiendo como la longitud de onda característica. ¿Y qué método de análisis? La teoría de circuitos, de corriente alterna y teoría general de línea de transmisión. Y básicamente esto es lo que revisamos en nuestra clase pasada, en nuestro primer ordinario. Ahora dice, aproximadamente, es igual como está allí, aproximadamente el segundo, aproximadamente lambda sub 0, campos electromagnéticos y modos superiores de propagación. Ahora, el tercero, mucho mayor que la longitud de onda característica. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a aplicar aquí la onda electromagnética plana, transversal electromagnético plano y uniforme, que es lo que vamos a revisar en esta parte. A ver. Entonces, ojo, lo que estábamos revisando hace un rato, lo que estaba comentando, hay algo ahí que estábamos revisando principalmente, y con esto no quiero vayan viendo un poco sobre de qué vamos a hablar. Vean lo que les comentaba hace un rato, observen la figura 1, el plano, nuestro plano es XY, y la dirección de la onda pues es Z, puedes verlo como si eso fuera la altura, es la dirección de propagación de la onda electromagnética. El plano XY, ve ahí, XY es el plano, y cómo va esta onda, si están viendo mi transparencia, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Sí, profesor, Sí, profe. sí se ve. Este es el plano, esto es el plano, y este plano, pues obviamente este plano es perpendicular. Ese plano de propagación es perpendicular a este plano. Esto es perpendicular. O sea, esto, haz de cuenta que se está moviendo. En el plano XY, y la dirección de propagación es Z.
La dirección de propagación es Z. Vean lo que está pasando ahí. Y vean, por ejemplo, los campos. Ahora voy a borrar esto y vean los campos. Los campos X, E y Y, H. E eléctrico y H es magnético. ¿Por qué H? ¿Por qué H? ¿Y por qué cambié ahora en lugar de B? Como conocemos B, el campo magnético, porque H ya se está metiendo, es como ya tiene que ver, H ya el H va inmiscuido las propiedades físicas del material. Cuando nos centramos en tomar un material, cuando nos centramos a tomar un material, el H, en el H tiene que, va inmiscuido las propiedades físicas las propiedades físicas del material, en el cual se está perturbando por un campo magnético B. Entonces, cuando ya estamos estudiando el sistema como un todo, es el campo magnético. El campo magnético H, que tiene que ver con el comportamiento del campo debido al material el cual se esté estudiando. Espero me esté explicando, B de burro, campo magnético, es cuando un espacio libre, pero cuando ya tenemos un material que se está perturbando, ya inmiscuimos H, porque ya no es el campo en sí nada más magnético B. Aquí ya con H ya tiene que ver con de qué manera se comporta el campo debido a las propiedades físicas del material, el cual se está perturbando. Mucho ojo con esa parte. Por eso aquí nosotros tenemos, ¿qué estamos viendo? ¿Nuestra materia qué es? Ondas electromagnéticas guiadas. Para guiarla, obviamente para guiarla, pues necesitamos ¿qué estamos hablando? De un chunche, un medio, un ente por el cual se va a propagar las ondas electromagnéticas, un ente, un pedazo de material por el cual se va a propagar las ondas electromagnéticas. Y acuérdense las condiciones, tan solo el espacio de propagación. El espacio, ¿qué puede ser? Puede ser el aire libre o puede ser un material. Obviamente ese material, pues obviamente va a regirse, el tamaño del material va a regirse ¿de acuerdo a quién? A la longitud de onda. De la longitud de onda, que es lambda sub 0, la longitud de onda característica, eso va a ser, o sea, si vamos a estar condicionados, ahí donde dice espacio de propagación, vamos a estar condicionados a la longitud de onda. Ese va a ser nuestro parámetro principal del cual nosotros vamos a jugar. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tercer punto, que es el que vamos a tocar, ondas electromagnéticas transversal, onda electromagnética transversal electromagnético plana, TEM es transversal electromagnético, así se define, plana y uniforme, es lo que vamos a revisar. Entonces, veamos. Una onda plana, una onda electromagnética plana, por definición, una onda es aquella cuyos campos, fíjense, cuyos campos E y H son perpendiculares entre sí y ambos a la vez son perpendiculares a la dirección de propagación. Vean, por ejemplo, son perpendiculares entre sí, aquí lo está diciendo, son perpendiculares entre sí. ¿Qué es perpendicular? Pues que esto forme 90 grados. 90 grados. Ahí está. X y Y. Por consecuencia, si forman 90 grados, se dice que son transversales. Por eso, onda transversal, electromagnético. Eléctrico y magnético son transversales, son perpendiculares. Ahí está, lo estoy marcando claramente.
Ojo, lo que estamos revisando. Acuérdense que hay preguntas en el examen y se los estoy especificando qué es el concepto de transversal. Entonces, vamos a ver. Y dice que, y ambos a la vez son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Cuál es la dirección de propagación? Z. Y como se los dije hace un rato, Z. Entonces, este es el plano. Voy a cambiar un color para que sea más, para que me explique. Aquí está. Este es el plano XY y esta es la onda. Por eso dice onda electromagnética plana. Es un plano, ¿no? El que se está moviendo en la dirección de Z, que es la Z es la dirección de propagación. ¿Cómo se está moviendo Z? ¿Cómo se está moviendo Z? Z se está moviendo, esta es la onda plana, esta es la onda plana. O vean esto, este es el plano, esto. Entonces, la dirección de propagación es esta, entonces la onda plana se está moviendo así. Esta es la dirección de propagación. Y Z, pues esta onda es X y Y, si lo quieres ver. Es el plano, este es el plano. Entonces, estamos moviendo en la dirección perpendicular. La onda plana se está moviendo en la dirección de Z, que es perpendicular. Y bueno, ahí lo que dice, sí. Espero, obviamente, en esto vaya clarificando un poco, dice. Y ambos a la vez son perpendiculares a la dirección de propagación misma que se designará como a la dirección a lo largo del eje Z. Si además, dice de lo anterior, la magnitud y la fase, fíjense, si además de lo anterior, de lo que se está revisando, la magnitud y la fase de cada campo, la magnitud y fase de cada campo son iguales en todos los puntos de un plano cualquiera, para el cual Z es constante, entonces la onda es plana. Es decir, en un plano Z que es igual a constante, perpendicular a la dirección en que viaja la onda, los campos eléctrico y magnético son independientes. Son independientes, son de las coordenadas X y Y, en planos paralelos con valores de Z diferentes. Los campos aumentarán o disminuirán de valor de acuerdo con la periodicidad de la onda. Y eso tiene que ver con la figura, lo que a continuación, vamos a ver aquí, ahí está, véanse la onda, variación senoidal de los campos eléctrico y magnético, vean cómo se está propagando H, quién es H, y cómo se están, los dos son perpendiculares, la dirección de propagación es Z. ¿Cómo se está propagando la onda electromagnética? ¿Cómo se propaga la información? Mucho ojo con esa parte. Entonces, es lo que estamos revisando. Entonces, voy a regresarme en esta parte. ¿Qué decía aquí? Dice... pero seguirán siendo iguales en todos los puntos, fíjense, seguirán siendo iguales en todos los puntos de cada nuevo plano en cuestión. Ambos campos E y H están en fase, pues alcanzan sus valores máximos al mismo tiempo. Ojo, esa parte. Entonces, ahí está la imagen y con esto vamos a concluir por hoy. La verdad necesito avanzar con el curso porque va a haber días... ando muy con mucha chamba y a lo mejor va a haber un momento que no los pueda atender, pero ya les diré, pero ahorita no, ahorita quiero avanzar lo más que se pueda. Y por favor lean esa parte que hemos quedado de análisis vectorial. Voy a separar mi transparencia, voy a tomar unas, permítanme tantito, ahorita les digo qué es lo que tienen su cámara para una imagen, por favor. Ya nos vamos, porque ya son... no, todavía faltan 15 minutos. Yo pensé que era ya, es que me está ahí molestando aquí como ni estoy prestando atención el reloj.
Aquí me está molestando el Teams de que ya estoy en la hora, pero yo pensé que faltaban 5 minutos. Bueno, aquí les estoy platicando básicamente la teoría, y ahora sí necesito que revisen, porque es muy importante lo que viene, muy importante lo que viene. Voy a seguir platicando sobre esto porque todavía falta tiempo. Entonces ahí está lo que les contaba. ¿Cómo está la onda? Si ven la figura 1, una onda plana tiene sus campos en la misma magnitud y fase. En todos los puntos. Una onda plana tiene sus campos. ¿De qué campos estamos hablando? Eléctrico y magnético. Eléctrico y magnético. Voy a apagué la grabación, voy a activarla otra vez. Bueno, alguien la había prendido. Yo espero que esa persona quien la activó realmente vea el video, realmente estudie. Voy a investigar quién lo activó para ver si estudia, si revisa sus videos. Porque Teams es muy chismoso, como Facebook, avisa todo. Bueno, a mí me avisa. Entonces, lo que les decía hace un momento, aquí está la figura, dice, una onda plana tiene sus campos con la misma magnitud y fase en todos los puntos. ¿De qué magnitud y fase está hablando? De los campos eléctrico y magnético. Dice que tienen la misma magnitud y fase. ¿Por qué? Porque en el mismo punto, donde es máximo y donde es mínimo, si ustedes ven la imagen, y se los pasé la clase pasada, a ver, voy a regresarme a una de las transparencias que pasé en la clase pasada, en nuestro curso pasado. Vamos a revisar aquí. Aquí está. Acuérdense que cuando... no fue lo anterior, de Neri Vela. Aquí está. Voy a ponerles una transparencia de lo que, como a manera de recordatorio. ¿Se acuerdan de esta? ¿Se acuerdan? Mira, ¿cómo se está propagando ahí? Dice, tiene la misma fase y la misma magnitud. A eso se refiere. Mira, voy a poner otra transparencia más, para que sea más claro y explícito. Voy a agarrarme a ver cuál les gusta. Esta, vamos a agarrar esta. Y me lo voy a llevar acá. Vean. ¿Ven cómo se propaga? Donde es máximo, donde es mínimo, es lo mismo. X, y bueno, ahí está de otra manera, simplemente está girado ahí. No importa, vean, veamos, por ejemplo, no se confundan, haz de cuenta que uno es, mira, ¿quién es el eléctrico y quién es el magnético? ¿Quién es el eléctrico y es magnético? El eléctrico es el rojo y el magnético es el azul. Y vean la longitud de onda, cómo se está propagando. Donde es mínimo para ambos y donde es máximo para ambos. Y entonces lo que nos dice la lectura, si ya lo están observando, voy a poner otra imagen, por ejemplo, voy a tomar esta imagen. Voy a escribir otra. Esta. Ahí está. La dirección de propagación, chequen lo que dice, dirección de propagación y el campo eléctrico, ¿quién es el rojo? Y el campo magnético, el azul. Y donde tenemos un mínimo para ambos y un máximo para ambos. Tanto el rojo, se encuentran pues. ¿Y qué nos dice la lectura? ¿Qué nos dice la lectura? La lectura nos dice que aquí, la lectura que nos dice, onda plana tiene sus campos con la misma magnitud y fase. Aquí está, estoy viendo aquí el letrero de la figura 1. Están observando, ¿verdad? Mi transparencia. ¿Sí, verdad? ¿Me contesta alguien? Sí, profe. Okay. Aquí estamos.
dice, onda plana tiene sus campos con la misma magnitud y fase en todos los puntos de un plano Z constante, que es perpendicular a la dirección de propagación. Ojo, el campo eléctrico está dado en volts por metro y el campo magnético está dado en A entre M. ¿Quién es A y quién es M? Ojo, a esas unidades bien importante revisarlas, muy importante. Entonces ahí está ya, entonces aquí simplemente aquí debí de haber puesto, a ver si puedo poner aquí, se puede salvar esta parte, lo que salvé hace un rato. Ahí está. Pues ahí está. Aquí lo pongo para que en lo subsecuente de mi curso quede aquí. Ahí está, sí. Qué bueno que sí se pudo. Pues aquí está, no hay visualización mejor que esto. Aquí simplemente en la figura 2, cómo se está moviendo, cómo están los campos eléctricos y magnéticos, y básicamente, como la lectura dice en la figura anterior, de qué manera tienen misma magnitud y misma fase, pues por lo mismo, ¿no? De que son perpendiculares entre ambos. Y bueno, eso es lo que hay que tener claro. Es lo que hay que tener claro. Bien, pues, ¿qué más? Voy a bajar esta parte de lo que estuve aquí en las transparencias. Un momentito, porque si no se pone lento esta cosa. Ahí está. Voy a salvar. Bien, pues, chicos, vamos al siguiente punto. Mira, ya estamos hablando en qué físicamente, en cómo es, en qué consiste, quién es, cómo se llama, cómo se comporta, o los protagonistas principales de nuestro siguiente tópico o subtópico, porque el tópico es ondas electromagnéticas guiadas y los subtópicos es pues línea de transmisión y otra con estas ecuaciones de onda. Vamos a ver esta parte aquí para poder profundizar un poquito más con esto que vamos a ir revisando. Tenemos que saber de las ecuaciones de Maxwell. ¿Quiénes son esas ecuaciones de Maxwell? Ya con esto les planteo aquí para que revisen rápidamente. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones, originalmente 20 ecuaciones, originalmente eran 20, pero son 4 principalmente que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales debido a Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Chicos, ahí están los operadores que les hablaba. En ese triángulo de cabeza es el operador nabla, multipunto E, que es la divergencia. El operador nabla cruz E es el rotacional del campo eléctrico y arriba es la divergencia del campo eléctrico. Entonces, revisen, análisis un poco de quién es, cómo funciona, cómo trabaja, porque es lo que vamos a revisar en la siguiente clase. Bien, pues, ahora sí, aquí retomaremos la próxima. Yo espero que ahorita hay 28 gentes. Iba a decir que iba a pasar lista, pero hoy no voy a pasar porque quería avanzar un poco esto, ¿no? Quería platicar y avanzar. La parte conceptual de esta historia es muy importante. Por favor, encienden su cámara que voy a tomar, espero no nos tardemos mucho. Encienden su cámara, por favor. Voy a tomar la evidencia y ya nos vamos. Por favor. Así que tenemos mucha lectura que leer. Ya luego les paso los capítulos que vamos a revisar. Se los paso ahí, casi como se los hice la vez pasada. Por favor, y pues van revisando. Bien, pues.
Por favor, encienda su cámara para irlo más rápido. Por favor. Bien, pues, ahí está lo que vamos a revisar. Me estoy comenzando desde a platicar de la teoría, de la parte conceptual básico, lo que estamos revisando. No me estoy hablando de otras cosas que no están fuera de contexto. Así que no hay ningún problema para la gente que, por ejemplo, del otro grupo, que integré unas gentes de otro grupo que están revisando, no se están perdiendo nada de lo que no vimos, de lo que no revisaron del curso anterior, digo, del tópico anterior, pero, porque aquí está todo. Haz de cuenta, estamos viendo cuestiones de más, no estamos comenzando de la teoría de guías de onda. Simplemente lo que vimos anteriormente en nuestra clase, en nuestro tópico anterior, fue básicamente un subtópico de ondas electromagnéticas iguales. Bien, pues voy a bajar la lista de Teams y de aquí voy a revisar. Bueno, pues chicos, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana, cuídense, nos vemos. Chao, cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.